Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana tan fresca, donde podemos estar cómodos y poder disfrutar de la misericordia de Dios en este hermoso día. Amén. Damos la bienvenida a la visita que nos acompaña en esta hermosa mañana. Nos sentimos contentos por tenerla aquí. Gloria sea al Señor. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Somos una iglesia bíblica donde tratamos en lo posible de trazar la palabra de verdad fielmente, por lo cual apelamos al Maestro como lo es el Espíritu Santo en esta mañana para que nos dirija y que pueda producir en vuestros corazones esa obra de transformación por medio de su palabra. A todos aquellos que nos ven, también damos la bienvenida. A esos oyentes que de una u otra manera siempre están allí. A los hermanos que no pueden estar acá en el día de hoy, también pues les bendecimos desde este lugar juntamente con los hermanos y esperamos que este medio sea de gran edificación para como lo es con la iglesia. Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control en esta hermosa mañana. Soberano Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder conocerte, de poder acercarnos confiadamente por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque nos has dejado tu palabra, esa palabra que convierte y transforma el alma del hombre. Padre, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, sea produciendo en nuestras vidas esa obra de salvación. Señor, que tu palabra que nos confronta en esta mañana pueda producir en nosotros ese arrepentimiento genuino. Señor, que toda autosuficiencia que hay en nuestras vidas, Señor, todo aquello que nos pueda llevar a ser moralistas, Señor, pueda tu palabra a luz de tu escritura transformar nuestras vidas, que puedas destruir todo aquello que nos lleve a ser independientes de usted. Ayúdanos en esta mañana, no solamente los hermanos presentes, sino aquellos que también nos ven, Señor, por este medio virtual, que tú puedas producir también esa fe salvadora. En tus manos, Señor, encomendamos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en una sección del libro de Romanos. Ya hemos finalizado el capítulo 1, gracias a Dios. Nos ha ido bien a este inicio o este despegue de este estudio, lo cual Dios ha mostrado su verdad y nosotros hemos podido apreciarla. Vamos a hablar bajo el tema del juicio, el justo juicio de Dios. Y hay que entender que la autosuficiencia nos lleva muchas veces, o nos lleva más bien, a la condenación. Aquellos que se creen autosuficientes y que no necesitan de Cristo, no necesitan del Evangelio para la salvación de ellos, sino que más bien se autojustifican y están engañándose a sí mismos. Amén. Cuando un joven, ¿cuántos fueron jóvenes aquí? Cuando, más que todos los caballeros, cuando un joven quiere hablar con la mujer que le gusta, muchas veces piensa lo que va a decirle. Lo piensa y lo piensa. Algunos se ponen delante del espejo y comienzan a practicar lo que van a decir y cómo lo van a decir. Algunos se presentan también en las entrevistas de trabajo, se visten de la mejor forma, muestran firmeza al momento de dar su respuesta porque quieren acceder a ese empleo. Siempre el hombre, incluso hoy en día en las redes sociales, en el Facebook, siempre ponemos la mejor foto, nos ponemos en ciertos lugares o con ciertos personajes y decimos aquí con fulano, acá con fulano, porque siempre nosotros buscamos la manera de ¿qué?
de impresionar. Amén. Aún en la iglesia, donde cuando alguien es miembro de una iglesia, también pone su rostro más piadoso el día domingo para compartir y estar con los hermanos. Y es que siempre queremos causar una buena impresión. Bueno, eso no ocurrirá en el día del justo juicio de Dios. Nadie puede pensar que ese día va a impresionar a Dios. ¿Me escuchó? En el día del juicio final, nadie va a causar impresión a los ojos de aquel en el que tenemos que dar cuentas. Eso lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice que Dios conoce los corazones. No hay nada, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, diga conmigo, a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Aún las intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, Dios las conoce. Aún los secretos más escondidos de nosotros, Él lo sabe. No hay nadie que pueda esconderse del ojo del Señor. Nadie se escapará, incluso en el día del juicio. Todas aquellas cosas en secreto que hicimos se saldrán a luz. Amén. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para escondernos de Dios. No vamos a ir al juicio pensando que podemos causar entonces una buena impresión a Dios, porque solamente nos engañamos a nosotros mismos. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice allí, que Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Santiago también lo dice en 1:19, donde dice hacedores de la palabra, y él termina concluyendo diciendo, aquel que oye la palabra de Dios y no la hace, se está engañando a sí mismo. O sea, la palabra nos previene a que no nos engañemos a nosotros mismos. Esa es la autosuficiencia, el autoengaño. Todo eso nos lleva ¿a dónde? A la autocondenación. Porque no podemos entonces engañar al Señor. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, esa verdad solemne, esa verdad en el momento del juicio de Dios, nos va a juzgar por todos nuestros pecados. Entonces debemos, a la luz del carácter de Dios, a la luz de la palabra del Señor, no debemos de compararnos con otros, debemos de compararnos con Dios. Amén. Debemos de compararnos a la luz de la Escritura. Por eso cada creyente debe de exponerse a la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos compararnos con otros? Porque estaríamos siendo hipócritas. Porque Dios es luz, ya leímos, y nada hay encubierto delante de Él. Especialmente debemos de tener cuidado de no caer en el condenable pecado de la autosuficiencia. La autosuficiencia de la soberbia espiritual o de la autoconfianza, de confiar en uno mismo, porque eso nos llevará a la condenación en el día del juicio divino de Dios, que es al final. Estamos en un estudio consecutivo de Romanos capítulo 1. Ya iniciamos, como dije, el capítulo 2. Durante varias semanas hemos estado enseñando acerca de ¿qué? De la soberanía de Dios, del juicio de Dios, de la depravación del hombre. Hemos estado hablando del justo juicio de Dios. Todos estos temas nos humillan y nos exhortan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros
somos confrontados por estos temas y muchas veces tal vez nos incomodan un poco, pero son tan claros en los textos que hemos leído en Romanos y no podemos evadirlos. Como alguien cuando prediqué allí acerca del pecado de la homosexualidad, me dijo que eso no se podía predicar hoy día. Amén. No, ¿cómo puedo yo evadir un versículo, un texto, algo que la Biblia cataloga como pecado? Aunque a nosotros en este tiempo la homosexualidad es algo normal, pues la Biblia dice que es pecado. Y no podemos evadir lo que dice la Escritura. Porque aún esa persona tiene que arrepentirse como todo un pecador. Y lo único que puede transformar su vida y sacarlo de la esclavitud de su pecado es el poder del Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Esa justicia que Dios nos da a través del Evangelio, como lo hemos leído en Romanos. Entonces, en el capítulo 1 hemos hablado del versículo 18 al 32. Hemos dicho que Pablo allí, después de dar la presentación de él personal a la iglesia de Roma, una iglesia que no lo había conocido, que había llegado primeramente y que quería impartir el don que Dios le había dado. Ya sabemos cuál es ese don, el don del Evangelio, predicar el Evangelio, algo que tenían en común y era la misma fe. Amén. Entonces, en el versículo 18 al 32, ya hemos dicho que Pablo comienza a confrontar a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y Pablo comienza apelando no a la Escritura, sino comienza apelando a la creación. Ya hemos dicho, hablando de la revelación natural, que es la revelación general, ahí en el capítulo 1, versículo 18, él ha acusado a los paganos de rechazar esta verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios es un Dios creador y que debía de ser adorado. Y en vez de ser adorado, ¿qué hizo el ser humano? En vez de adorar a un Dios incorruptible, decidió adorar a un hombre corrupto. Amén. Y no solamente eso, sino que también por animales. Ahí lo dice en el versículo 23 del capítulo 1, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, se enfrascaron en la idolatría. Comenzaron a adorar al hombre, a la creación, a las criaturas, antes que al Creador. Por causa de eso, como consecuencia, que también lo predicamos en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, los dejó en su pecado, los dejó en lo que ellos decidieron y amaban y buscaban con toda su fuerza. Se sumergieron cada vez más en su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó. Ya hemos dicho que así como el juez entrega a una persona a la cárcel, así Dios entregó a la humanidad a sus pecados. Vemos aquí primeramente, los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o sea, que no convienen a Dios, pero le convienen a ellos, supuestamente. Así como nosotros pensábamos cuando no conocíamos al Señor. Pensábamos que estábamos viviendo la vida y que esa era la felicidad, pero estábamos equivocados. La lista de pecados, como dice aquí, cosas que no convienen, Pablo da esas listas de cosas que no convienen en los versículos 29 al 31. Ya lo leímos la semana pasada, esa lista de pecados. Pero a partir del capítulo 2, Pablo nos muestra un nuevo personaje. Aquí aparece un nuevo personaje porque Pablo usa el pronombre, en el pronombre del contexto del versículo 29, 30 al 31 del capítulo 1, Pablo habla de ellos. En el caso de los paganos. ¿Qué son los paganos? Pablo dice que ellos son murmuradores, aborrecedores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Pablo dice desobedientes a los padres, que al final dice que todas estas cosas, toda esta lista de pecados, los que practican tales cosas, no heredarán
el reino de Dios. Entonces, ese es el contexto. Pero Pablo aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, cambia el pronombre a la segunda persona singular y es tú. Aparece un tú. ¿Quién es ese tú? Eso es lo que vamos a ver. Está hablando de alguien y eso es lo que vamos a ver en esta preciosa mañana. Observe aquí en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo cual, ¿qué dice? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quién es ese tú? El versículo 3 también lo menciona. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 5 también lo menciona. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Pablo aquí, para entender un poco, no se está refiriendo a los lectores, a todos aquellos que van a leer, porque entonces usaría el pronombre singular ustedes, pero no habla de ustedes, sino que está hablando de un tú, de alguien específico. ¿Y quién es ese tú? Ya cuando predicábamos en el capítulo 10, el capítulo 9 de Romanos, dijimos que Pablo levanta a un personaje imaginario. Y esto era usado en la antigüedad, era un recurso literario de la retórica para presentar un argumento. Pablo levanta a este personaje imaginario, lo acusa, conversa con él, debate con él. Incluso Pablo se imagina las preguntas que él le hace y Pablo también le da la respuesta de cada pregunta. Eso es lo que va a hacer Pablo a lo largo de este capítulo 2. ¿Qué va a hacer Pablo? Lo que acabé de decir. Algunos han predicado estos textos y muchos han dicho de que es como si estuviera esa persona en un rincón y estuviera asintiendo lo que Pablo está diciendo, de que los gentiles merecen el juicio de Dios porque practican toda esa lista de pecados y que merecen con justo juicio y que el juicio de Dios es según verdad y que merecen ser condenados porque son perros, son paganos, no son del pueblo de Dios. Ese era el pensamiento de los judíos. Por lo tanto, merecen el juicio de Dios. Y esa persona está sintiendo y está diciendo, amén, Pablo. Así es, que les caiga el juicio, porque son gentiles, son paganos. Pero en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo voltea hacia esa persona y le dice, tú que juzgas, haces lo mismo, por lo tanto eres ¿qué? Inexcusable. Entonces, ¿quién es ese personaje imaginario? Es alguien que juzga a los demás. ¿Y por qué lo juzga? Porque se cree mejor que otros. Hermano, y lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay creyentes así. Hay algunos que no se consideran que son pecadores. Yo no soy pecador. Hay algunos que dicen, no, yo estoy bien con Dios. Y malinterpretan la misericordia, la bondad, la longanimidad de Dios sobre sus vidas. Porque todas esas cosas da tiempo a que el hombre pecador se arrepienta. Porque Dios es un Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esa paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. No pensemos que podemos burlarnos de Dios. No pensemos que tenemos la autoridad o la moral para juzgar a otro cuando nosotros también hacemos lo mismo. ¿Y por qué hacemos lo mismo? Porque somos seres humanos. Y Pablo ha dicho que toda la humanidad está
bajo la ira de Dios y que están o no están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hablando un poco de los moralistas. Todos, sin embargo, aquellos que se creen mejores que otros, que es moral, que es justo a sus propios ojos, sin embargo, también está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hace las mismas cosas. Definitivamente es un hipócrita. ¿Es un qué? Hipócrita. Algunos creen que Pablo está hablando aquí de los religiosos en general. Sin embargo, el contexto no da pista, porque en el versículo 17 del capítulo 2, habla de judío. Aquí dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Entonces, ¿ese tú quién es? Ahí está. Está hablando entonces en particular de los judíos incrédulos. A ese tú le está hablando Pablo en el versículo 17, nos habla acerca de que es judío. Entonces, está hablando a quiénes? A los judíos religiosos, especialmente a los fariseos, a los escribas. ¿Qué hacían los fariseos? Eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque se creían mejores que otro. De hecho, cuando vieron a su Mesías, ¿qué dijeron de su Mesías? Mira, con los publicanos y pecadores come. Trataron a Cristo de comilón. Amén. Míralo, cómo come con ellos. Aquella mujer que lloró en sus pies, reconociendo su pecado, lloró, derramó su perfume, enjugó sus pies con sus cabellos. ¿Qué decían los fariseos? Míralo. Si supiera él quién lo está tocando, que es una pecadora. Entonces Jesús conocía los pensamientos y los corazones y él dijo muchas parábolas acerca de este tipo de personas moralistas que se creen autosuficientes y que se creen justos ante sus propios ojos. Pablo aquí entonces no de manera inmediata, Pablo no muestra directamente a que los judíos, porque él en los versículos que siguen va a ir poco a poco tratando de que ellos vayan sumergiéndose en lo que él va a explicar. En el versículo 1 dice, oh hombre, quien quiere que seas tú. Y en el versículo 3 habla de también, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Entonces, Pablo poco a poco va a ir descubriendo, y cuando ya los tiene atrapados a los judíos en sus argumentos de lo que él está hablando, él les pregunta, ¿saben de quiénes estoy hablando? Ellos van a preguntar, ¿de quiénes? Se parece a la parábola que está en el Antiguo Testamento, donde vemos que David, cuando pecó con Betsabé, David no se arrepintió delante de la nación de Israel, ni tampoco delante de Dios, sino que encubrió su pecado. Luego viene el profeta Natán y va donde él a reprenderlo. Y le dice, le expone una parábola y dice que un hombre rico, un hombre que tenía muchas riquezas y posesiones, tenía mucho ganado. Sin embargo, vino un visitante y cuando vino este visitante, no cocinó a uno de sus animales, sino que tomó una ovejita de un hombre pobre, que era la única posición que él tenía en su vida. Y cuando ya Natán le está exponiendo todo esto, el rey pide que esa oveja, ese animalito, sea sacrificado para darle de comer al visitante. Cuando David escucha esa parábola, David estaba furioso, estaba enojado. Y le dice a Natán, ¿qué crees tú que merece ese hombre? Y David le dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Amén. Ese hombre eres tú. Tú eres
ese hombre. Es lo mismo que Pablo está haciendo aquí. Porque Pablo está presentando y está diciendo que este que juzga es un hipócrita, es fariseo y es inexcusable, como hemos leído ahí, es inexcusable y merece el juicio de Dios. Los judíos quizás allí se estaban preguntando de quién estaba hablando Pablo. ¿Será de nosotros? Como dijo aquel personaje, ¿seré yo, maestro? Y Pablo dice, sí, de ustedes es que yo estoy hablando. Es de ustedes de lo cual yo estoy hablando en este texto. Entonces, la pregunta que surge aquí, quizás en nosotros, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La pregunta es, ¿cómo se aplica todo esto a la iglesia de hoy día? ¿Cómo se aplica esto a nuestra iglesia? En el capítulo 2 hay un diálogo, como ya dije, imaginario, pero eso no significa que no sea basado en la realidad. Ya vemos que Pablo, en incontables debates, siempre debatía con los fariseos y era ya experto en mostrar este recurso literario, como de la retórica, a este personaje para él presentar sus argumentos. Ya él era experto porque principalmente en el contexto vemos aquí que los judíos principalmente estaban también bajo la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se aplica a todas las personas que piensan que por vivir vidas morales y religiosas, incluso en la iglesia, tienen asegurado el cielo. Porque creen que tienen un tipo de don, tienen religiosidad, tienen Biblia, tienen un cargo en una iglesia, tiene una membresía en la iglesia, canta coro en la iglesia, merece que tiene el cielo asegurado. Entonces, esto se aplica también a todas aquellas personas que piensan, como dije, que tienen un lugar asegurado en el cielo. Que dicen que Dios no lo va a juzgar a pesar de que ellos pequen. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen no es tan malo y que hacen más cosas buenas que malas. Y que no son como aquel asesino, violador o delincuente. Porque hay personas así. Yo no necesito el evangelio. Eso es para el drogadicto, para el delincuente. Eso es para el asesino. Yo no soy tan malo. Por lo tanto, no necesito a Cristo. Y eso es lo que pasa hoy día. Muchos desprecian la justicia de Dios. Y recuerde que al cielo no se va a entrar por méritos, por obra, ni por nuestra justicia. Amén. ¿Cómo se entra al cielo entonces? ¿A través de qué? Al cielo se entra, ya lo predicamos en el capítulo 1, porque recuerde que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Primeramente, ¿a quién? Al judío y luego al griego. Amén. Versículo 17, porque en el evangelio se revela, se da, se otorga la única manera o el único medio para nosotros tener libre acceso al cielo. ¿Cuál es? La justicia de Dios. Es decir, nadie va a entrar al cielo si no tiene la justicia de Dios. Esa justicia que Él da a través del evangelio. Porque el evangelio nos muestra, ya predicamos allí, el evangelio, a través del evangelio, Dios nos da gratuitamente esa justicia que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, versículo 18, ya lo leímos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen los hombres la verdad. Entonces, estas son palabras fuertes que vamos a leer en este capítulo. Mi propósito en este mensaje, entonces, es que abandonemos la autosuficiencia y que no nos engañemos a nosotros mismos. Que abandonemos esa soberbia espiritual y que cada persona que nos ve también a través de este medio hoy se arrepienta genuinamente y se convierta al Señor con todo su corazón, porque es la única manera en que puede ser salvo de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 5 en esta mañana.
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ahí vemos lo que Pablo está exponiendo. Son palabras fuertes. En primer lugar, el primer punto de este mensaje es que los hipócritas no escaparán del juicio de Dios. Los hipócritas no escaparán del juicio de Dios. Entonces, para entender un poco los primeros versículos del capítulo 2, necesitamos tener muy presente lo que Pablo dijo en los versículos anteriores, finales del capítulo 1. Entonces, en el versículo 1 empieza con la frase, por lo cual, ahí lo tenemos subrayado, por lo cual, entonces, tenemos que ver qué es lo que Pablo ha dicho anteriormente. Este hombre es inexcusable por lo que Pablo dice en los versículos 18 al 32 del capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 del versículo 18, como la ira de Dios se revela desde el cielo ante toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, todos son depravados, todos son corruptos, toda la humanidad está apartada de Dios. Por lo cual, el capítulo 2, por lo cual tú que juzgas a los demás, también eres inexcusable. ¿Por qué? Porque eres parte de esta humanidad. Eres también un ser humano juntamente con los otros. Estamos entonces en contra de Dios, porque toda la humanidad está en contra de Dios. Dios nos revela la pecaminosidad universal que hemos leído ya en estos textos, hablando de la depravación total de la humanidad. Por lo cual, aquel que se levanta o aquel que se erige como juez de otro es inexcusable, porque él también es pecador y hace las mismas cosas. Está incluido entonces en la humanidad depravada. Ahí también están incluidos los moralistas religiosos. Por eso Pablo dice, quien quiere que seas tú, dice Pablo, aunque en la mente de Pablo principalmente ya dijimos, está el judío, pero dice aquí cualquiera. Pero dice, quien quiera que seas tú, que juzgas, ahí nos damos cuenta lo que Pablo está diciendo. ¿Qué palabra usa Pablo aquí? La palabra juzgar. La palabra juzgar tiene un significado de condenar a otra persona. Así que en el momento de juzgar y condenar a otro por su conducta pecaminosa, me condeno a mí mismo. Sin embargo, aquí no termina, porque aquel que juzga a los pecadores se condena a sí mismo. Lo hace de condenarse a sí mismo porque él también hace, dice Pablo aquí, las mismas cosas. En pocas palabras, eres merecedor del justo juicio de Dios. ¿Y por qué? Por su hipocresía, por su corazón duro. Amén. Por su rebeldía, por su obstinación. ¿Todo por qué? Por la lista que leímos. Porque practica los mismos pecados. Aquí no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es
Y ya hemos dicho que un pecado pequeñito que la gente considera, que aunque no lo hay, tiene el poder judicial para condenarte por toda la eternidad. ¿Sí o no? Claro que sí. Ese concepto tenemos que tenerlo claro. Porque hay personas creyentes y dicen, yo creo que Dios no me va a condenar porque el vecino no me pasa. Este rencor que tengo aquí por esa persona, Dios no me va a castigar por eso. Algunos creen eso. ¿Cómo te va a perdonar mi Padre que está en los cielos si no perdonas a tu prójimo, a tu hermano? Porque hay personas que son tan obstinados y muestran un corazón tan duro que dicen con palabras, yo no lo perdono ni en esta ni en la otra. Y si me toca perderme, me pierdo. Ahí vemos la obstinación. Son palabras necias. Son palabras tontas. Porque en el día del juicio final, hermano, nadie va a anhelar estar ese día allí. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál día grande y espantoso que nunca ha habido ni habrá en toda la humanidad? Por su ceguera espiritual, al no ver sus propias iniquidades, por creerse moralmente superior a los demás y que tiene entonces el derecho de juzgar a otro cuando él practica lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser que personas que se consideran a sí mismos morales, justas a sus propios ojos, que tienen un alto concepto de la ética y de la religión, cometan los mismos pecados? ¿Cómo es posible que este tipo de personas cometan los pecados que tenemos en los versículos anteriores? Porque en el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 21 al 23, lo vamos a leer. Pero recuerde, en los versículos 21 al 32 del capítulo 1, habla de la idolatría. La pregunta es, ¿los judíos eran idólatras? Habla de la homosexualidad. ¿Los judíos eran homosexuales también? Y al final, Pablo dice en el versículo 32 del capítulo 31, que los que practican tales cosas, todos estos tipos de pecado, no heredarán el reino de Dios. Lo cierto aquí es que aún los más morales sin Cristo, aún los más religiosos sin Cristo, tienen un corazón corrupto y eso se va a manifestar en diversos pecados. Eso va a evidenciarse en su vida a través de diversos pecados. Pablo especifica aquí en el capítulo 2 entonces, del versículo 21 al 24, hablando de manera abierta ahora sí a los judíos. Observe lo que les dice a ellos. Ellos son culpables ¿de qué? Versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, ¿son qué? Hipócritas. Así que todos estos pecados eran relevantes, y no solamente en la sociedad pagana, sino también en la sociedad judía. Porque ellos pensaban que los gentiles eran los que merecían el juicio de Dios, porque ellos eran los favoritos de Dios. Porque ellos vienen de la descendencia del linaje de Abraham. Ellos son hijos de Abraham. Entonces tienen el cielo asegurado. Entonces vemos allí que estos pecados, aún en la sociedad judía, muchos han dicho que estaban escondidos. Y yo creo que en este tiempo hay personas de mayor edad que muchas veces lo escuchamos decir, es que mis tiempos eran distintos a los de hoy día. ¿Cuánto anhelo yo que mis tiempos vuelvan? ¿Por qué? Porque toda esta humanidad y juventud está desenfrenada. Todo en este desenfreno total
todas estas cosas que vemos que descontrolados por todos lugares, por todos lados, antes era mejor que estos tiempos y era verdad. Antes era mejor, pero la verdad de la palabra de Dios es que el corazón del ser humano es corrupto. Amén. Es corrupto y siempre ha sido malo, como dice la palabra de Dios. Lo que podemos decir entonces es que en aquel tiempo los pecados estaban más escondidos, pero había maldad. Amén. Había maldad. Y así aquí en la sociedad judía, estos pecados también ellos trataban de esconderlo. Y lo vemos cuando Jesús viene, cómo estaban los fariseos. Dice que se vestían por fuera de blanco, pero por dentro estaban ¿qué? Como sepulcro abierto, eran sepulcros blanqueados, por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Hipócritas, le decía Jesús. Jesús los confrontó duramente. Entonces vemos aquí que estas personas se creen como los fariseos, son hipócritas. Yo les dije que leyeran todo el capítulo 23 del libro de Mateo, ¿lo leyeron? Mateo 23 habla para entender el pecado de la autosuficiencia religiosa. Vemos todos aquellos que se justificaban a sí mismos en el caso de los fariseos. Pero vamos a leer Mateo 23, versículo 28 nada más. Así también vosotros, estas son las palabras de Jesús específicamente a los fariseos. Jesús les dice, así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa era la sociedad judía en general. ¿Cómo estaban? Dice aquí, ¿cómo eran por fuera? Parecen buenos. ¿Y cómo eran por dentro? Llenos de hipocresía e iniquidad. Todos estos pecados que leímos en el capítulo 1 al final, 30, 31 y 32, toda esa lista de pecados está lleno también la sociedad judía. Entonces, como el fariseo que contó Jesús acerca de la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan cómo oraba dice que ellos descendieron al templo ambos a orar, pero que el publicano y el fariseo llegaron? ¿Y cómo oraba el fariseo? Oraba consigo mismo. ¿Y cómo oraba él? Ahí lo vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículo 11. Esta es la oración del fariseo. Ahí lo puede leer, que dice allí que este hombre puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Dios, te doy gracias. ¿Te doy gracias por qué? Te doy gracias porque yo soy mejor. Yo no soy tan malo. Y lo dice y lo especifica. Léalo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y el publicano ahí al lado. ¿Y cómo oraba el publicano? Versículo 13. El publicano oraba de esta manera. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, perdóname porque soy un pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que necesito de tu justicia, de tu gracia, porque me considero un pecador. Y es que para ir al cielo hay que considerarnos pecadores. El que cree que no es pecador no va al cielo. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. ¿Por quién vino Jesús a la tierra? Y si nadie es pecador, no murió por él. Él murió por los pecadores. ¿Somos o no somos pecadores? Lamentablemente hay algunos que no consideran que son pecadores. Yo no soy pecador.
Yo soy una hija de Dios. Y lo dicen con orgullo. Esa es una soberbia espiritual de la autosuficiencia. Porque se creen que están bien. Yo estoy bien con Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Estamos bien con Dios? Hermano, estamos vivos por la misericordia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Dios. Dios no tiene favoritos. La justicia de Dios se muestra también en su gracia y en su misericordia, que también lo hace de manera imparcial. ¿O no lo vemos así? Jesús no lo dijo así. ¿Que Dios hace salir qué? El sol y la lluvia. Entonces ahí vemos también la misericordia común de Dios. Si Dios lo hace así, ¿usted cree que en el juicio va a tener favoritos? Esta manera de predicación me debe de llevar a mí y a cada predicador a humillarme delante de Dios y reconocer que necesito de Dios cada día y no ser altivo ni soberbio, y aquellos hijos del diablo y aquellos homosexuales y aquellas mujeres como Jezabel, porque me estoy creyendo mejor que ese tipo de persona. Tú haces lo mismo que ellos, por lo tanto te condenas a sí mismo. ¿Cómo hacía gala este fariseo? ¿Hacía gala de él mismo? Hermano, y no solamente se comparaba y decía, yo no soy como este pecador, yo no soy como este hipócrita, yo no soy, sino que también oraba. Lea el versículo 12. ¿Qué más decía? Gracias a Dios porque no soy como este pecador, sino también decía, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ¿qué está diciendo él allí? Es decir, hago muchas cosas buenas. Hago muchas cosas que obviamente me recomiendan delante de Dios y que un día Él me va a decir, bien hijo mío, bien has hecho, adelante. Él va a tener que aceptarme. En pocas palabras, soy mejor que los demás. Pablo confronta directamente a ese tipo de persona. En este caso, a ese personaje que levanta Pablo. No eres mejor que los demás, porque tú que juzgas a otro, tú también haces lo mismo. Eres inexcusable. ¿Eres qué? Inexcusable. Condenado, merecedor de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque haces lo mismo. Ahí vemos los argumentos que Pablo levanta. En primer lugar, la lógica de Pablo es la siguiente. Primero, dice allí, tú que juzgas a otro. Segundo, tú haces lo mismo que ellos. Y tercero, por lo tanto, te condenas a ti mismo y no tienes excusa delante de la ira de Dios. Porque el juicio de los que practican tales cosas es según verdad, dice Pablo allí en el versículo 2. Vamos a leerlo allí. Mas sabemos, ahí está, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cómo dice Pablo aquí en versículo 2? ¿Cómo comienza? Mas sabemos. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está colocando también con los judíos porque él también es judío. Él dice, mas sabemos. La pregunta es, ¿saben o no saben? ¿Saben? ¿Qué saben? Que el juicio de Dios contra los malos, los que practican toda esa lista de pecados que ya sabemos, merecen el juicio de Dios. Porque hay evidencia y esto es según verdad. Hermano, la gente cree que el día del juicio va a ser como los juicios de aquí de la tierra. Que habrán personas que aún haciendo lo malo, practicando pecado, viviendo en diversidades de pecado, Dios le va a dar libre acceso al cielo. Nadie va al cielo porque lo merece. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, la ira de Dios.
Pero Pablo dice aquí entonces, incluyéndose con los judíos, porque él también es judío, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces los judíos conocían todo esto. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento anunciaban los profetas, de que todos aquellos pecadores, aquellos que cometían esos pecados, los incrédulos, los paganos, los idólatras, ¿qué decían los judíos? Amén. Merecen el juicio de Dios. Y Pablo dice, es según verdad. Significa de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la realidad. Entonces, hay una pregunta para nosotros en esta mañana. Querido hermano, querida hermana que estás aquí, aquellos que también nos ven a través de Facebook, ¿sabemos que Dios castigará a los malos por sus maldades? ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? ¿Que Dios castigará a los malos por sus maldades? ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo revela. Es un juicio justo porque se conforma a la verdad de los hechos. ¿A cuál verdad? A esa misma que usted acaba de decir. Dios juzgará a los malos y a los buenos conforme sus obras, sean buenas o sean malas. Y eso lo vamos a predicar en la otra semana, con el favor de Dios. Porque según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces muchos malinterpretan ese texto de que Dios pagará a cada uno según sus obras, sea buena o sea mala. O sea, si tú eres bueno, bien, y si tú eres malo, lo malo. Pero no es así. Allá lo vamos a explicar de manera correcta, porque se habla de manera hipotética. Que si un hombre llegara al final a hacer cosas buenas toda su vida, ese hombre merece entonces que Dios le dé esa salvación y que pueda entrar al reino de Dios. Pero como no hay ni uno, según lo que dice Pablo, no hay nadie, todos se desviaron a una. No hay nadie que busque a Dios. No hay ni uno que haga lo bueno. Entonces, hermanos, no hay nadie que merezca el cielo por sus méritos o por sus esfuerzos. Solamente por los méritos de Cristo, solamente por la obra de Cristo, solamente por la gracia de Cristo en su evangelio, es que la justicia de Dios se ha revelado a nosotros, por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por su fe vivirá. Por eso es que Pablo aquí está haciendo algo que nosotros, yo sé que muchos están pensando, cuando yo hablo de la palabra aquí, juzgar, Pablo está haciendo lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo Pablo? Ya hemos dicho que Pablo juzgó a los gentiles del capítulo 1, 18 al 32, y aquí está juzgando a los gentiles, a los judíos del capítulo 2 al versículo 11. Pablo está presentando este discurso en contra de los judíos. Entonces, este punto es importante, porque escúcheme bien. Cuando se condena una persona, cuando juzga a otro, cuando esa persona practica lo mismo. Pero cuando una persona juzga a otra con justo juicio, con un juicio guiado por la verdad de la palabra y guiado por el Espíritu Santo, es un juicio válido. El juicio que nos condena a nosotros, el juzgar que nos condena cuando nosotros juzgamos a otro, es porque practicamos las mismas cosas con las que juzgamos a otro. Eso es hipocresía, y eso es lo que te condenará. La hipocresía, la autosuficiencia. ¿Qué pasa? Que si pensamos que somos mejores espiritualmente hablando o superiores moralmente hablando, si nunca te arrepentiste, si nunca le pides perdón a Dios, si nos creemos que somos mejores y que nos ponemos en el lugar de Dios
y juzgamos a otro. Por lo tanto, Dios no me va a juzgar a mí, porque yo también estoy a favor de Dios y le estoy ayudando a Dios a juzgar a otro y a condenarlo. Muchos tienen ese concepto. Y yo escuché a una pastora decir que tuvo una revelación y que Jesucristo al día final estaba escogiendo a los salvos y la vio a ella y le dijo: ven, ayúdame, escoge tú por allá a los que también van a ser salvos. Y comencé yo a escoger, imagínense cómo tiene su moral tan alta. Ahí en YouTube, búsquelo. En estos días salió por un escándalo de corrupción, de evasión de impuestos. Aquí, a 2 cuadras arriba, está la iglesia de ella. Ya la conoce. Ella dijo así. Y ayudó a escoger los salvos. La pregunta es: ¿habrá algún hombre que podrá ayudarle a Dios? Si apurados estamos nosotros para entrar, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a perseverar. Que el Espíritu Santo sea obrando en nosotros. Entonces, número 1, los hipócritas no escaparán del juicio de Dios. Ese es el primer punto. Número 2, si desprecias la bondad de Dios, no escaparás del juicio de Dios. Si desprecias la bondad de Dios, no escaparás del juicio de Dios. En el versículo 3, Pablo nuevamente comienza el ataque a la confrontación. Dice allí en el versículo 1, el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Y en el versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú, dice Pablo, tú, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Les hago la misma pregunta en esta mañana. ¿Piensa usted que si practicas el pecado, escaparás de la ira de Dios? Y si lo piensas, ¿qué estás haciendo? Si piensas que practicando pecado, Dios te va a dejar entrar, ¿qué estás haciendo en tu vida? Lo que dice Pablo en Gálatas 6, 7 y lo que dice Santiago: no os engañéis a vosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y no está hablando de plata, como usan ese texto. Siembra para Dios. ¿Dónde estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Si siembras dinero, vas a recoger dinero. Piensa que puedes agradar a Dios juzgando a otros cuando tú haces lo mismo. Escuche bien. No solo puedes agradar a Dios, sino que no escaparás del justo juicio de Dios. Y si piensas lo contrario, solamente te estás engañando a ti mismo. Algunos corruptos, y eso lo podemos ver hoy día en nuestro país, como algunos corruptos logran escaparse de la justicia terrenal. ¿O no? ¿Cómo logran evadir incluso los juicios que se les hace? Y probablemente puede escapar del juicio humano, pero nunca escapará, escúcheme bien, del juicio divino de Dios. Nunca escapará. Versículo 4, Pablo entonces intensifica aquí su argumento porque hace otra pregunta. Y es una pregunta más profunda, más penetrante todavía, porque deja en evidencia los falsos argumentos de los judíos. Porque ellos están pensando mal y comienza con la palabra "o".
O sea, Pablo aquí no le está dando una alternativa. O sea, el capítulo 3 esto, pero, o por si acaso, o él no está dándole una alternativa, simplemente intensifica lo que ya dijo. Y algunos han interpretado que puede decir aquí como, o acaso, versículo 4, ¿o acaso menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento? Al pecar, los judíos, igual que los gentiles, ¿qué estaban haciendo? Despreciando, menospreciando la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Esos tres términos son paralelos, son casi sinónimos de la misericordia de Dios, de la bondad, de la gracia, de la paciencia de Dios hacia los pecadores. ¿En qué se manifiesta la paciencia de Dios hacia este mundo pecador? ¿En qué? ¿En cómo se evidencia? ¿Cómo se muestra? Esta evidencia de la gracia, de la paciencia que Dios nos ha tenido. En que no nos ha destruido inmediatamente. Sujel Michelin dice de que nosotros deberíamos de estar recibiendo todos los días lluvia ácida de batería. Todos los días. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero Dios, ¿qué ha tenido de nosotros? Paciencia. ¿Y qué hacían los judíos y qué hacen muchos hoy día? Menosprecian la bondad de Dios. Menosprecian la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, mírame, yo estoy pecando y no me pasa nada. Mira cómo yo estoy viviendo mi vida. Tú estás loco, tú eres joven. ¿Qué vas a hacer en la iglesia todavía? Disfruta la vida. ¿Qué están haciendo? En vez de corresponder a la gracia de Dios común y merecida, la malinterpretan y la usan para perderse más. Porque algunos lo hacen así. ¿No ves que estoy pecando y Dios no me ha destruido? ¿Qué dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quiénes? Diga, para con nosotros. No para con ellos. Pablo no se excluye. Pedro, perdón. Para con nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros no le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no pecamos? Luchamos con los pensamientos, luchamos con la ira, luchamos con el mal carácter, luchamos con nuestros hábitos pecaminosos todos los días. Que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que más y más personas procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Escúcheme bien, por eso es que Cristo aún no ha venido. Y por eso es que Dios todavía no derrama su ira y el juicio de Dios sobre los pecadores, porque Dios es paciente y está esperando en su bondad que más personas se arrepientan. ¿Cómo es la bondad de Dios? ¿Qué dice allí? Su bondad es infinita. Amén. Es infinita. Por eso dice allí, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pero como algunos piensan, como Dios es bueno, Dios es amor, Diosito, Él me ama y Él no me va a castigar. Él me ama tanto y como Él es paciente, entonces yo voy a vivir mi vida como a mí me da la gana. Y se ríen. Y mira, ves, estoy pecando y no me pasa nada. ¿Dónde está Dios? Y están confiando que Dios es bueno y en que Dios está pasando por alto lo que ellos están haciendo. Porque muchos malinterpretan esa misericordia
benignidad, bondad y longanimidad de Dios. Y recuerde que Dios derrama su misericordia sobre todos, buenos y malos, justos e injustos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa misericordia que Dios te ha dado? Se necesita la lluvia, se necesita el sol, son elementos esenciales para la vida, para la subsistencia del ser humano. Se necesita el agua para las plantas, para los cultivos de la yuca, del arroz, pero también el que siembra la marihuana, el que siembra la amapola, el que siembra la coca, pero el que siembra la yuca y el arroz, los vegetales, los usa para bendecir y ayudar a poder que el hombre pueda seguir viviendo. Pero el que usa esa lluvia también la usa para mal, para destruir vidas, jóvenes, familias. La pregunta es esa, ¿qué estás haciendo con la misericordia de Dios? ¿La estás usando para salvarte o la estás usando para perderte? Lamentablemente el versículo 5 nos muestra una verdad solemne y muy seria, porque Pablo lo representa aquí de manera fuerte. Las personas que ahorita mismo están pecando y pecan y dicen no pasa nada, ¿qué están haciendo? Según lo que dice el versículo 5, están acumulando ira para el día del juicio final. Amén. Entonces, Dios engrandeció su bondad, Dios engrandeció su misericordia, su paciencia sobre Israel. Dios hizo un pacto con Israel, entregó a Israel como un pueblo escogido, lo hizo por pura gracia, les dio promesas preciosas de Israel. De Israel viene la salvación, viene el Mesías, lo rescató de la esclavitud de Egipto con gran poder, pero eso no significaba que ellos podían vivir a espalda de Dios. Los judíos creían que eran los favoritos de Dios y que el Señor nunca les iba a castigar. A los demás sí, a los gentiles sí, pero a ellos no, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que ellos siempre pensaban. El autoengaño. ¿Recuerdan que Juan el Bautista predicaba y venían también los fariseos? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? ¿O quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y vemos aquí que Dios es paciente. La forma de pensar de los judíos se refleja en un libro apócrifo que no está en nuestra Biblia, pero que sí está en la Biblia de los católicos. En un libro apócrifo que se llama Sabiduría, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel, eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia. Hasta ahí todo está bien. Versículo 2. Aunque pequemos, somos tuyos y reconocemos tu poder. Aunque pequemos, somos tuyos y porque conocemos tu poder. Reconocen el poder de Dios. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Pablo contradice este sentir diciendo que el hombre no es el centro de todo, sino que es Dios. No es el hombre, es Dios. Hoy en día se predica un evangelio centrado en el ser humano. Y eso lo vemos todos los días. Profecías donde el hombre es el centro. Dios ahí no está. Dios solamente aparece con el sello de, ahí está la bendición, Dios te la va a dar.
Tú llegarás a ser grande, Dios te pondrá a ser presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hablan de arrepentimiento, no hablan busca a Dios mientras pueda ser hallado, arrepiéntete, te vas a morir pronto, nada. Porque todas estas profecías se centran en el hombre. ¿Y todo por qué? Porque hay un humanismo que se predica hoy día, donde Dios es el centro, y muchos creen que la misma palabra habla acerca de una carta de amor de Dios para el hombre, y que la Biblia se trata de mí, y que la Biblia se centra en lo que yo quiero y en lo que yo anhelo, que si yo tengo suficiente fe, todo lo que yo pida y declare, así Dios lo va a hacer. ¿Es así? Así interpretan algunos la Escritura. El hombre no es el centro, sino Dios. Por supuesto, no queremos decir que Dios no es misericordioso, que Dios no es bueno, que Dios no es paciente, que Dios no es perdonador. Claro que sí, Dios es lleno de gracia, lleno de bondad, pero eso no significa que cada persona puede vivir su vida como se le da la gana. Ni a mi manera, ni como yo pienso, ni como usted piensa, sino como dice la palabra de Dios. Y no pensemos que viviendo a nuestras expensas no vamos a sufrir las consecuencias de los pecados en nuestra vida. Todo pecado trae consecuencias, y consecuencias trágicas y dolorosas. No pensemos sin ningún temor en nuestro corazón que Dios va a pasar por alto esas prácticas de pecados diversos en nuestra vida. Pablo, así como los profetas, también ataca esa falsa seguridad de los judíos. La práctica del pecado, no estoy hablando de pecar, sino la práctica del pecado es que cuando una persona practica el pecado, practica y lo practica y lo practica, ¿qué está haciendo? Está menospreciando, está despreciando la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Y no hay duda de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Pero Dios no se va a hacer de la vista gorda ante nuestros pecados. Dios nos está mirando. El Salmo dice que Dios está sentado y de allá arriba ve todos los corazones de los hombres, buenos y malos. ¿Nos está mirando Dios, sí o no? No solamente lo que hacemos, sino aún las intenciones y los pensamientos más profundos de nuestro corazón. En vez de ello, su benignidad y su bondad tiene el propósito ¿de qué? De guiarnos al arrepentimiento. Ahí lo dice en el versículo 4, al final, todo esto tiene ¿qué? ¿El propósito de qué? De guiarnos, te guía al arrepentimiento. Dios es bueno, pero eso no significa que como Él es bueno, tenemos licencia para pecar. Algunos religiosos legalistas nos llaman a nosotros liberales y que nosotros usamos la gracia para pecar y para vivir como queramos. ¿Es así? ¿Nosotros vivimos la vida como queremos? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, y míralo a Él, y mira ese arete, mira ese vestido, mira ese pantalón. ¿Será que la Biblia está hablando de esa santidad? Aunque nosotros predicamos el evangelio de la gracia, la doctrina de la gracia, no significa que nosotros tenemos licencia para pecar y para hacer lo que se nos da la gana. No, en ninguna manera, Pablo dice. Por eso Pablo aquí comienza que más bien Dios es bueno y nos da tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Por eso te digo en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Cuando Pablo dice aquí que ellos ignoran ¿qué? Su benignidad. Ignoran ¿qué? Su bondad, paciencia, y todo eso nos guía al arrepentimiento. Y por eso Pablo dice allí, no es que ellos no saben. ¿Sabemos o no sabemos? Claro que sí saben. Entonces, ¿qué significa allí eso? Significa que están despreciando la bondad de Dios. Saben que son pecadores, que deben arrepentirse, pero ignoran la bondad de Dios. Significa que la desprecian.
que no la toman en cuenta, que no es tan importante la misericordia, la bondad de Dios, que Dios es bueno y de todas maneras Él me va a salvar al día final. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Yo sé que yo no soy tan bueno, pero cuando esté delante de Él, Él no es malo. Él no me va a decir, te voy a castigar. No, sino me va a decir, entra, hijo mío, entra al cielo. Dios es infinitamente bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Y muchos piensan de esa forma, que Dios le va a dar libre acceso al cielo, aún ellos practicando pecado. Pablo ataca ese pensamiento y lo destruye totalmente, porque como dice también en Hechos 14:17, que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de la gente en otro tiempo, dice aquí en el contexto del 16, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos ¿qué? Lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. Hay impíos que Dios les ha dado momentos alegres, así también como nos ha dado momentos alegres a nosotros. Momento de lágrimas, momento de dolor, así también como en ellos. Entonces, Dios nos da, que dice aquí, nos da todo. Nos da la vida, nos da la lluvia, nos da el sol, nos da los alimentos, nos da el planeta, nos dio el planeta Tierra en el cual nosotros estamos viviendo. Pero Pablo advierte aquí, sin embargo, que no debemos de equivocarnos porque su bondad no es una licencia para pecar, sino que nos debe de guiar ¿a qué? A arrepentirnos y confiar en Cristo Jesús. Un comentarista, John Stott, un gran predicador, él dice así: si nuestras facultades están tan bien desarrolladas que nos volvemos expertos en nuestra valoración moral de los demás, difícilmente podemos alegar ignorancia en cuanto a cuestiones morales en nuestro propio caso. Si somos tan buenos juzgando a otros, los pecados de otros, no le vamos a poder pedir o decir a Dios, no, yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo que esto era malo. Y es por eso que el ser humano está viendo todo eso, porque es una clara evidencia que nadie tendrá excusa delante de él. Nadie va a decir, no, yo no sabía, a mí nadie me enseñó. Yo no sabía, pero aquí la palabra es clara. Y qué tonto que en otros sí lo ves, pero en ti no lo ves. Juzgar a otras personas practicando lo mismo no condena. Por eso hemos hablado acerca del título, el justo juicio de Dios, la autoconfianza de los moralistas, la autocondenación. Eso es lo que hacían los fariseos, porque muchas veces nosotros nos indignamos ante la conducta de los demás, pero cuando lo hacemos nosotros, eso no es tan serio. Eso es algo pequeño. Y como dijimos en la enseñanza pasada, eso es una virtud con la que yo nací, ese es mi carácter. Y yo soy así, Dios sabe que yo soy así, pero así Dios me usa. ¿Te usa Dios o te usa la religión? Así yo hago milagros. Aquellos que hacen milagros. Pero cuando es otro el que hace ese pecado, es el peor de los pecados. Ahí sí. Porque nadie ve la paja del ojo propio, sino la paja del ojo ajeno. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntete porque desprecia la bondad de Dios. Estás condenándote a ti mismo. Finalizamos entonces. En tercer lugar, tienes un corazón duro e incrédulo. Si tienes un corazón duro e incrédulo, no escaparás del juicio de Dios. Si tienes un corazón duro e incrédulo, no escaparás del juicio de Dios.
Pero por tu dureza, versículo 5, Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la verdad solemne es esta: Dios no detendrá su juicio para siempre. Dios no detendrá su juicio para siempre. El juicio de Dios se acerca. La venida de Cristo está a la puerta. El juicio de Dios, tarde que temprano, la ira de Dios llegará. El versículo 5 es la respuesta del versículo 3. Aquel que practique el pecado y no se arrepiente no escapará del justo juicio de Dios. ¿Y la razón cuál es? Por lo que acabamos de leer, sufrirá entonces el castigo eterno, la condenación. ¿Cuál es la razón que Pablo nos da aquí? La razón central es, pero por tu dureza, ¿y qué? Y tu corazón no arrepentido, o sea, tu obstinación, tu terquedad, tu soberbia, tu orgullo espiritual, tu necedad, tu incredulidad. ¿Qué muestra eso? Tienes un corazón no arrepentido. Usted le habla, mire, no haga esto, mira, esto es pecado, mira, ya saliste de esto, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué estás haciendo? Te estás persistiendo en tus pecados. Y la persona está en ese diverso pecado, practicando pecado, está contento, está tranquilo, no se siente culpable. Está bien, no tiene ninguna carga, ningún remordimiento, no tiene tristeza, a pesar que se le dice una y otra vez, esto está mal, arrepiéntete, pero persiste. ¿Qué muestra esa persona? Que tiene un corazón duro, tiene un corazón duro. ¿Cómo dice la Biblia que es el corazón del hombre? Tiene un corazón de piedra, un corazón no arrepentido. Y peor todavía, si usted piensa que puedes pecar y que Dios no te va a hacer nada, porque como Israel, como los judíos, somos los favoritos de Dios, y yo sí puedo juzgar a los demás, Él te va a condenar también. Y Pablo aquí, de manera concisa, de manera precisa y clara, es lapidario y dice que lo único que estás haciendo con esa actitud es atesorar, acumular ira. Y llegará el momento en que Dios, en el clímax de la historia, derramará toda su ira pura en cada vida, juzgando con justicia a los soberbios que nunca se arrepintieron de sus maldades, a todos los hipócritas. Por eso, querido hermano y amigo, no digas, yo voy a esperar más adelante. No pienses que más adelante te vas a arrepentir. No seas soberbio espiritualmente, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir en este mundo. Dios sí lo sabe. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. No pienses que porque pertenezcas a una iglesia, porque tengas una membresía, porque te hayas bautizado, porque tienes algún cargo, porque eres predicador, evangelista, maestro, porque sirves en una iglesia, vas a entrar al reino de Dios en tus fuerzas, en tu autoconfianza. Aquel que se crea estar firme, mire bien que no caiga. Es aquel que se cree autosuficiente y que ora y que ayuna y que todo lo que ha hecho, y por eso es que está donde está y tiene lo que tiene, porque ha peleado. Y no es por la bondad y la gracia de Dios. Mire lo que dice Jesús en Mateo 7:22. Y cierro con estas dos citas que voy a leer rápidamente. Mateo 7:22. Recuerde que el contexto en Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos me dirán en aquel día, ¿qué dirán? Léalo.
Señor, aquellos que profetizan, no profetizamos en tu nombre, estamos hablando de servidores. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, la verdad solemne, versículo 23, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A pesar que estaban en una iglesia, a pesar que todos los domingos venían, se congregaban, a pesar que daban todos sus diezmos, a pesar que oraban y que ayunaban, y que todas estas cosas las hacían en el nombre de Jesús, hicieron milagros, prodigios, sanidades, se movieron en todas estas cosas, ¿qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Hoy día muchos se consideran y piensan y viven cómodamente que están seguros, y como están seguros en su vida, viven como les da la gana. No solo porque vienen a la iglesia, o porque se bautizaron, o lo tonto de hoy día, porque hicieron una oración de fe. Alguien le dijo, repite conmigo esta oración. Algunos creen que porque son fieles en diezmar, en dar dinero a Dios, ya Dios está contento y yo puedo seguir pecando. No, yo llevo mi diezmo a mi iglesia y Dios sabe que ahí está mi diezmo fielmente, puntualmente. Pero acá afuera, allá afuera, en discoteca, en cantina, en borrachera, en orgía, en laxivia, en fornicación, en adulterio. ¿Y qué hace la religión? Ay, Padre, Señor, gracias por lo que... Ayúdame, Señor. Y sigue haciendo lo mismo, y sigue haciendo lo mismo. No se cree tan mal. No se cree que está bajo la ira de Dios. Porque muchos malinterpretan la ira de Dios. No, yo no estoy tan mal. Tú no me ves, yo estoy bendecido. Yo tengo la bendición de Dios. No me falta la comida, no me falta el dinero, no me falta la salud, no me falta la riqueza, no me faltan los estudios de mis hijos, no me falta nada. Estoy bien con Dios. Y muchas veces todo eso es estar bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de llevarnos a Dios, nos aleja de Dios. ¿Cómo vivimos? Recuerde que toda esa fe se mostrará en una evidencia de obras. Porque la fe sin obra es muerta. Y las obras hablan de un verdadero creyente. Sea buena o sea mala. El árbol se conoce no por cómo viste. ¿En qué se parece el trigo y la cizaña? ¿Hay alguna diferencia físicamente entre el trigo y la cizaña? ¿Antes de la siega? Antes de la siega, porque después de la siega sí. Antes de la siega, ¿habrá alguna diferencia? ¿Puede un hijo de Dios vestirse como un hijo del diablo? ¿Pero puede un hijo del diablo vestirse como un hijo de Dios? ¿Puede un lobo vestirse de oveja? Entonces muchos piensan eso. Como soy miembro de una iglesia, yo estoy bien con Dios y Dios no me va a condenar porque yo doy todo, yo cumplo todo como oraba aquel fariseo. ¿Qué va a decir Dios? La pregunta, querido hermano, para que usted termine con esto. ¿Qué va a decir Dios si estás practicando estos pecados? ¿Qué te va a decir Dios si ese es el hábito, el patrón de tu vida? ¿Qué dice Dios? Apártate de mí, hacedor de maldad. Y en el capítulo 1, al final, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Cuál es ese pecado? Murmuradores, detractores, ahí está la lista. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Entonces, los que practican esas cosas, toda esa lista, contra tales personas, el juicio de Dios es verdad, es seguro, es cierto. Entonces, no creas que escaparás si estás inmersos en estos pecados. Y yo aclaro algo aquí, Dios no está repudiando a su pueblo Israel para siempre. Simplemente está enfatizando que los judíos que no se han arrepentido, que no tienen a Cristo, y no solo los judíos, sino todos aquellos que no tienen a Cristo, tienen un corazón duro y serán juzgados por Dios. Lo que necesitamos entonces, igual que los judíos y nosotros en general, es un nuevo corazón. Porque su corazón es duro, es de piedra. Y necesitamos un nuevo corazón que agrade a Dios, un corazón que obedezca a Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Y eso lo sabían los judíos. En el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí está hablando que mi ira se derramará sobre ustedes si no circuncidan su corazón, si no cambian ese corazón de piedra por uno de carne. Pablo lo sabía, todos los judíos lo sabían. Aquí en Romanos 2:29 termina Pablo diciendo: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, de alabanza, de lo cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Romanos 2:29. ¿Tienes un corazón no arrepentido, un corazón duro? ¿Cuál es la solución entonces? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón circuncidado, puro, limpio, del cual se haya quitado todas estas inmundicias y que estés listo para obedecer a Dios. Entonces, la rebeldía es una evidencia clarísima que su corazón no ha sido circuncidado, que su corazón no ha sido transformado y no ha sido circuncidado porque no se han arrepentido. ¿Y por qué no se han arrepentido? Porque han puesto su confianza en ellos mismos y no en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Dar la vuelta y no seguir pecando. Vivir para Dios. No sigas autojustificándote. No sigas diciendo, bueno, qué buen mensaje de este día. Ese mensaje es para el hermano tal, para el hermano tal. No, ese mensaje es para nosotros. Que nos arrepintamos de toda autosuficiencia, toda confianza en nosotros. No confíes, es que no soy tan malo como otro. No creas que no eres tan malo. Arrepiéntete y abraza la gracia de Cristo. Recuerda que es por los méritos que Él hizo por nosotros, su muerte en la cruz. No es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo, seremos salvos. Tendremos perdón y vida eterna. Confía en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Si te has sentido identificado con la palabra, si has tenido luchas pecaminosas, hábitos, patrones de diversos pecados, si tu corazón no ha sido regenerado, clama en esta mañana. Pídele perdón a Dios. Porque recuerda, el juicio de Dios, la ira de Dios viene pronto. Cristo viene para reinar y Cristo viene también para juzgar el pecado y viene pronto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Estás confiando en tu propia justicia? ¿Estás confiando
en tu seguridad, en tu falsa seguridad, aunque no eres malo como otros? ¿O estás confiando en la bondad de Dios, en los méritos de Cristo? Entrégate en esta mañana por completo a Él. Amigo que me escuchas también en Facebook, arrepiéntete, humíllate ante Él y reconoce que sin Cristo no somos nada. No somos nada sin Él, pero en Él tenemos justificación, santificación, regeneración, glorificación al final. Solamente Cristo nos da esa salvación. Recuerda que Él te da sabiduría para que vivas en este mundo. Él te da gloria. Él te da la paz que necesita tu corazón. Que estemos a cuenta con Dios. Arrepiente de tus pecados. Confía en el Señor Jesús, porque la ira de Dios se acerca cada día. Recuerda que ya se ha manifestado, pero alcanzará su punto máximo, su clímax, en el día del juicio final, donde toda la humanidad, grandes y pequeños, muertos y vivos, estaremos delante de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor, donde hemos podido apreciar las palabras del apóstol Pablo. Gracias porque, Señor, tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias porque nos amas y porque enviaste a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque a través de Él nos prometes vida eterna y salvación. Señor, a todos aquellos que depositan su confianza en Él, aquellos que se humillan y que reconocen que necesitan de su misericordia. Señor, ayúdanos que dejemos a nuestro lado toda autosuficiencia, todo autoengaño que haya llegado en nuestros corazones, todo orgullo espiritual, que dejemos de pensar en lo máximo y en lo bueno que somos, porque no somos nada. Perdónanos, ayúdanos más bien a vivir para usted. Ayúdanos a perseverar, a seguir avanzando, que tu palabra haya transformado nuestra vida en esta mañana. Señor, danos un nuevo corazón porque confiamos en tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ese nuevo nacimiento, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir para Él, siempre humillado delante de su mano poderosa. Ayúdanos a someternos cada día y que nosotros podamos vivir en mansedumbre, en perseverancia, agradándole y sirviéndole todos los días, viviendo para Él vidas santas aquí en la tierra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Puede saludar al que está a su lado. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos que nos vieron a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Bendiciones.